Listo, Bien, ¿verdad Rebeca que? ya está proyectando. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a todos a la tutoría número 19 del curso Matemática Nivelatoria con el código 3311. Tutoría número 19 y última de este semestre. Damos inicio a las 7 en punto. Hoy yo voy a estar a cargo de la tutoría. Mi nombre es Rebeca Hernández y mi compañero Jimmy Gómez va a estar a cargo de las dudas que ustedes coloquen en el chat. Entonces, tienen cualquiera de las dos opciones. Si quieren escribir la consulta en el chat, el compañero Jimmy nos va a estar ayudando. Y si no, nada más activan el micrófono y con mucho gusto les voy a estar ayudando. Más que todo porque esta tutoría es de repaso, ¿verdad? Ya ustedes tuvieron 3 tutorías anteriores en donde vieron todo el capítulo 7, que es el capítulo de trigonometría. Entonces, esta tutoría está únicamente dedicada a lo que es repaso y práctica. Rebe, Sí. dice Kaylin que le podemos Ajá. trabajar un toquecito un ejercicio de la sección 7.2. Ok, tendría que buscarlo. Si no, Ajá, lo podríamos ejercicio A. dejar como para el final, ¿verdad? Sí. Sí. 7.2, ejercicio A de identidades trigonométricas. Ah, bueno, yo puse varios de identidades, entonces puede servir. Sí. De hecho, bueno, yo hice la consulta que quiénes o cuáles ejercicios querían repasar en esta tutoría para darles como más énfasis. Y varios me contestaron. También la compañera Valeria, que estuvo en la tutoría del martes, les indicó. Entonces, varios nos dijeron que era como identidades y ecuaciones, que era lo que más querían repasar en esa tutoría. Entonces, más que todo, vamos a dedicar las 2 horas a esos dos temas, a identidades trigonométricas y a ecuaciones trigonométricas, que son los temas que son muy importantes, ¿verdad? Todos son importantes, pero estos son como los más comunes en las preguntas de desarrollo, son los que tienen como más valor porque es más procedimiento el que tenemos que resolver. Entonces, bueno, vamos a trabajar primero lo que son identidades, luego vamos a trabajar ecuaciones y luego también me dijeron que practicar ley de cosenos. Entonces, el último ejercicio va a ser de ley de cosenos, entonces así estaríamos abarcando un poquito de las 3 unidades. La idea de esta tutoría, como es de repaso, entonces me gustaría que ojalá participen, que ustedes activen el micrófono, que vayan diciéndome cuál es el paso siguiente o cómo lo harían ustedes y que ojalá también tengan ahí ustedes un cuaderno, hojas blancas para que también lo vayan resolviendo conmigo. Eso les va a ayudar bastante y tener la calculadora ahí cerca para que me vayan dando los resultados que les va dando la calculadora. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Ahí les coloqué este resumen, que ese resumen está así, y exactamente igual en el libro, está en la página 834, que es un cuadro resumen donde están todas las identidades trigonométricas. Entonces, para que las tengan ahí a mano y según la identidad que ustedes ocupen usar, entonces ahí la pueden ir viendo como de una forma más directa, ¿verdad? Entonces, todas son importantes, pero yo les diría que las primeras 4, las identidades elementales, las identidades pitagóricas se usan bastante. Identidades para la suma de ángulos depende, o sea, ocupamos ver cómo esa suma de ángulos para poderla utilizar. Y las identidades para el doble de un ángulo. Entonces, esas son como las más importantes. Tampoco no es que tengamos que descuidar las dos últimas, pero son como las que más se utilizan. Entonces, a manera de repaso, recordar que la secante de un ángulo es igual a 1 entre coseno, que cotangente yo lo puedo escribir de dos formas dependiendo de cómo me sirva más. Cotangente es coseno entre seno y también yo puedo decir que cotangente es igual a 1 entre tangente. Cosecante de un ángulo es igual a 1 entre el sen del ángulo y tangente podemos definirlo como sen entre cos. ¿Sí? Entonces, estas identidades, estas primeras 5 identidades elementales, tenerlas ahí muy a mano para tanto las identidades como para las ecuaciones. ¿Sí? Y las identidades pitagóricas también son muy importantes. Y no solo trabajarlas así como vienen en la tabla, sino también despejando una o la otra. Por ejemplo, acá sen a la 2 más cos a la 2 es igual a 1. Esa es la identidad pitagórica. Pero también podemos verlo ya con su respectivo despeje. Entonces yo les podría decir que sen a la 2, si yo la quiero despejar, sen a la 2 de un ángulo es igual a 1 menos cos a la 2. Entonces que sepan que también lo podemos trabajar de esta forma, ¿verdad? Que si vemos un sen,
a la 2, entonces yo puedo decir que eso es igual a 1 menos cos a la 2. ¿Sí? También puedo despejar el coseno. Entonces, cos a la 2 de un ángulo, yo podría decirles que es 1 menos sen a la 2. Despejando el coseno. Entonces, vean que lo que estoy haciendo es como pasando el sen, que está positivo, del otro lado de la igualdad, pero a restar, ¿verdad? Con su operación contraria. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, que tengan esta mano, pero también despejando cada una de ellas. Lo mismo pasaría con la tangente. La tangente ustedes podrían decir que tan a la 2 del ángulo es igual a secante a la 2 menos 1. Y también lo podemos trabajar con la cotangente. Si yo quiero despejar cotangente a la 2, entonces podríamos decir que es cosecante menos 1. Cosecante a la 2 del ángulo menos 1. Ahí. Vamos a ver. Ahí. Entonces, que tengan todas esas identidades a mano. Eso está en la página 834. No sé si tienen alguna pregunta. Es más que todo como tenerlas ahí y saber cuál podemos usar dependiendo de la identidad o de la ecuación. Ok, entonces teniendo esas identidades ahí a mano y teniendo cada una despejada, entonces vamos a empezar con 3 ejercicios de identidades. Vamos a empezar con este de acá. Este tal vez para algunos va a ser conocido porque estaba en los ejercicios de exposición oral. Entonces puede que tal vez alguno o algunos les haya tocado resolver. Entonces dice, verifique la siguiente identidad trigonométrica. Tan a la 2 de x menos sen a la 2 de x es igual a tan a la 2 de x por sen a la 2 de x. Lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta en las identidades es tener claro que no es resolver una ecuación, que no es que yo tengo que despejar la x, sino que yo tengo que probar una igualdad. Entonces, ustedes pueden verlo como que tienen 2 caminos. Tenemos el camino de la izquierda del igual y tenemos el camino de la derecha del igual. Ustedes tienen que elegir un camino. O quiero utilizar el de la izquierda y solamente trabajan en el camino de la izquierda y comprobar que esa parte que ustedes tienen a la izquierda es exactamente igual a lo que tenemos a la derecha del igual. O el camino contrario, empiezo del lado derecho, empiezo a trabajar el lado derecho, solamente el derecho, y voy trabajándolo hasta llegar a comprobar de que es exactamente igual al lado izquierdo. Entonces, yo siempre les digo que para esta parte de identidades trigonométricas nosotros tenemos que iniciar por el camino más largo, porque es el camino en donde nosotros podemos trabajar más o en donde podemos utilizar más identidades trigonométricas. Pero en un ejercicio como este, por eso lo puse de primero, podríamos decir que está muy similar, ¿verdad? Vean que tenemos un tan a la 2, un sen a la 2 en ambos caminos de la igualdad. Solamente que en uno vemos una resta y en el otro vemos multiplicación. Entonces, si queremos tomar el camino más largo, ese es un ejercicio en donde nosotros decimos, bueno, no, está muy parecido. ¿Por cuál camino ustedes empezarían? Vamos a ver. Por cualquiera de los dos nos va a servir. No sé cuál les gustaría. ¿Alguno que me diga? Ustedes, digamos, les aparece ese ejercicio en el cuestionario, ¿por cuál camino empezarían? La derecha. De la derecha. Ok, entonces Es que vamos a empezar. se ven iguales, pero al Exacto, final, al final tiene, lo que cambia es el signo de la operación. exactamente. Lo que cambia es el signo. Entonces, ahorita vamos a hacer otros en donde ustedes me van a decir con solo ver, ah, sí, empiezo por tal camino. Porque siempre la idea es empezar por el camino más largo. Pero así como dice el compañero, lo que cambia es una operación. En uno hay resta y en el otro hay multiplicación. Entonces, muy similares, con cualquiera de los dos deberíamos llegar a lo mismo, entonces ya eso es como decisión, digamos, ya como de gusto. Entonces, la idea es que en una identidad trigonométrica solo elijo un camino, entonces me dijeron que en el de la multiplicación, entonces vean que yo solamente voy a copiar el de la multiplicación. Pero sabiendo
que yo tengo que trabajar este camino y lo tengo que trabajar hasta llegar a mi camino de la izquierda. O sea, mi meta va a ser llegar de que esa multiplicación, digamos, se convierta a esto. Estoy saliendo del camino de la derecha y lo tengo que transformar a mi camino de la izquierda. Este va a ser mi objetivo, esto que se encerré en esta nubecita. ¿Cómo hago para llegar a eso? Empiezo a aplicar identidades trigonométricas. Entonces ustedes se van a la página 834 y van viendo qué nos sirve, qué puedo cambiar. Por ejemplo, un sen como que cambiarlo no, pero por ejemplo un tan nosotros sí podemos aplicar una identidad trigonométrica. Y vean que hay que tener cuidado porque es un tan a la 2. Entonces nosotros podríamos decir que tan es igual a sen entre cos. Pero como está elevado a la 2, entonces sería sen a la 2 entre cos a la 2 por sen a la 2 de x. ¿Sí? Estoy cambiando el tan por un sen entre cos. Y ahí estoy aplicando una identidad trigonométrica. Ahora, ¿qué más puedo aplicar ahí? Porque vean que nuestra meta es llegar a una resta y nosotros ahí la operación que tenemos es una multiplicación. Entonces voy a devolverme acá un momentito nada más para que ustedes vean una que nosotros construimos. Vean esta identidad pitagórica. Tenemos un sen a la 2 y yo les dije que sen a la 2 despejado es igual a 1 menos cos a la 2. Entonces yo puedo aplicar esa identidad pitagórica ya despejada. ¿Por qué pensé en esa identidad? Porque yo quiero un menos. Ocupo llegar a un menos. Entonces si yo cambio el sen a la 2 por 1 menos cos, vean que yo ahí sí lo encierro entre paréntesis cada vez que aplicamos una identidad como esta. Entonces, vean que ahí ya nos está quedando de esa forma. Ya aquí por lo menos, digamos, estamos viendo un menos. Ahí lo que estoy aplicando es una identidad trigonométrica. Pitagórica, perdón. Ahora, este 1 menos cos a la 2 de x se está multiplicando al sen a la 2. Entonces nosotros podemos realizar esa multiplicación imaginándonos que este sen a la 2 va a multiplicar al 1, pero también va a multiplicar al cos a la 2 de x. Entonces nosotros decimos 1 menos 1 por sen a la 2 de x, sen a la 2 de x, menos, y sen a la 2 por cos a la 2, diríamos sen a la 2 de x por cos a la 2 de x, entre cos a la 2 de x. Y ahí estaríamos. Ahora, ustedes siempre tienen que ir trabajando, pero también con esa nubecita de a qué es a lo que tengo que llegar, ¿verdad? ¿Qué me falta o qué otro paso puedo hacer como para poderlo irlo construyendo? Entonces, nuestra meta, bueno, era una resta, ya por acá nosotros estamos viendo la resta. Ahora, nosotros podemos separar este cos a la 2 de x. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a un tan. Entonces, yo sé que si tomo, por ejemplo, vean acá lo que podemos pensar, en tomar este sen con este cos, se me formaría el tan a la 2 de x, ¿verdad? Y este menos es el menos que tengo acá y del otro lado vamos a ver qué pasa. Entonces lo que voy a hacer es separar este cos a la 2 en ambas fracciones, lo vamos como a repartir. Entonces sen a la 2 de x entre cos a la 2 de x menos sen a la 2 de x por cos a la 2 de x entre cos a la 2 de x. Me dicen si hasta acá vamos bien o si hay alguna pregunta. Vean que acá lo que hice fue nada más como separar el cos a la 2 de x a cada uno de los términos que tenemos en el numerador, ¿verdad? Que si yo me devuelvo no estoy alterando nada, nada más que lo estoy escribiendo de una forma diferente, y una forma diferente porque lo estoy haciendo a conveniencia, ¿verdad? Porque ocupamos llegar a eso que tenemos ahí en esta nubecita, en ese lado derecho. Ahora, vean acá, sen a la 2 de x entre cos a la 2 de x, nosotros podríamos decir que eso es tan sen entre cos
siempre va a ser tan. Pero como están elevados a la 2, entonces sería tan a la 2 de x. Menos, ahora vean lo que tenemos en esta fracción. Tenemos una multiplicación y estamos viendo un cos a la 2 de x arriba y un cos a la 2 de x abajo. Entonces, nada más eso sí, que lo tengan presente. Este paso que voy a hacer es únicamente cuando hay una multiplicación, porque lo que vamos a hacer es cancelar este cos a la 2 con este cos a la 2. ¿Sí? Los cancelo porque son exactamente iguales, pero solamente cuando hay una multiplicación. Si ustedes ven una suma o una resta, no pueden cancelar nada, ¿verdad? Nada más para que lo tengan presente. Y vean que si yo cancelo este cos a la 2 con este cos a la 2, ya me queda únicamente el sen a la 2 de x, y con eso ya estoy probando la igualdad. Salí del lado derecho y estoy llegando a exactamente el lado izquierdo. Y así es como se trabaja. No es necesario estar copiando el lado izquierdo en cada paso. Yo sé que hay algunos que tal vez lo hacen, pero a veces se pueden confundir un poco. Entonces, si quieren, nada más toman el camino que van a trabajar, empiezan a trabajarlo aplicando puras identidades hasta comprobar esa igualdad. No sé qué les pareció, si tienen dudas. Ustedes me dicen. Profe, ahí solo me confundió en el tercer paso. Tercer Bueno, paso. en realidad el segundo sería Este de acá. cuando Ajá. el de arriba, Ok. cuando sacó esa parte, porque Este de acá. me confunde si es la identidad que dice es en al cuadrado de un ángulo, es igual a 1 menos cos, Exacto. pero es que digamos aquí tiene cos 2 es que es al cuadrado, es que quedó abajo, digamos en el Exacto. libro. Ah, ok, Al cuadrado. Sí, voy a devolverme un poco acá para verlas mejor. Son estas que tenemos aquí en el lado derecho, ok, las ok, identidades ok. pitagóricas, pero ya despejadas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que sen a la 2 más cos a la 2 es igual a 1, ¿verdad? Esa es como la que tenemos ahí en la tabla y es la que se tiene ahí como fija. Es Pero la parte también, que se agregó. exacto, es esta otra Listo. parte en donde nosotros despejamos, en donde ya ustedes pueden decir siempre que un sen a la 2 es igual a 1 menos cos, y Ok, que un ok, ok. cos a la 2 es igual a 1 menos sen a la 2. Listo, es Ujú. que me confundí con la del libro y omití Ah, esa sí, parte. sí, Listo, gracias, sí, profe, disculpe. con mucho gusto. No, no hay problema. Profe, Sí, y ahí no usaríamos la de tan a la 2, la de abajo abajo, porque como tenemos seno, no nos serviría esa de coseno. Abajo, abajo, exacto. abajo, la última. Sí, en esta de acá de tangente. No, más abajo. Ah, esta última. Ajá. Sí, saben, es que ese es el problema, porque vean que aquí ustedes tienen como muchas identidades para elegir, pero por eso les digo que ustedes tienen que como colocar como esa nubecita, como para que ustedes digan, bueno, a eso es a lo que yo tengo que llegar, ¿verdad? Porque lo que dice la compañera es cierto, aquí ella tiene un tan a la 2, entonces ella lo puede sustituir por esto, pero me funcionará, porque vean que es 1 menos cos de un ángulo doble, vean que es 2 cita, ¿sí? De un ángulo doble. Entonces, si ustedes quieren aplicar, por ejemplo, esa identidad, luego tienen que venirse a esta otra, voy a marcarla acá, para que vean que sí se puede, pero tienen que luego usar esta, que les voy a poner con esta flechita, ¿ven? Sí, pero Entonces, demasiado enredado, ¿verdad? exacto, porque entonces tendrías que aplicar más identidades, ¿verdad? Entonces aplicaría la última, luego tenés que devolverte a la del doble de un ángulo y luego devolverte a la identidad pitagórica. Entonces, antes de que ustedes apliquen una identidad, ustedes tienen que decir, bueno, aquí es a lo que tengo que llegar, porque yo ocupo llegar a un sen, ¿verdad? Ocupo llegar a un tan, ocupo llegar a una resta, entonces me servirá transformar un tan a la 2 en 1 menos el coseno del doble de un ángulo. No, porque estaría haciendo el ejercicio más largo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que tomar esa decisión. Por eso yo les digo que casi que esas dos primeras, ustedes se van a ir dando cuenta que son como las que más se utilizan. Y más esas otras que también ahí se las di ya despejadas. La del doble de un ángulo en algunos casos. Pero esas dos últimas, las de mitad de un ángulo y las del cuadrado de una función trigonométrica,
No mucho. Yo les diría, les podría decir que no mucho. Traten de siempre utilizar como las primeras. Gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, entonces, bueno, esa era la primera identidad que les traía. Esta me la preguntaron, esta me dijeron que la resolviera hoy en la tutoría. Entonces me gustaría que ustedes también la vayan resolviendo conmigo. No sé si estará conectada la persona que me lo envió. Igual verifique la siguiente identidad trigonométrica. Entonces, ya nosotros sabemos que cuando nos dicen identidad, tengo que elegir un camino. Tenemos el camino de la izquierda, el camino de la derecha del igual. ¿Por cuál creen ustedes que vamos a iniciar? Por el camino de la A la izquierda. Por el de la izquierda. Primer. Exacto. Ustedes podrían sacar de un secante de X, solamente de un secante, trabajarlo para llegar a un tan de X más cos de X entre 1 más sen de X. Está complicado, ¿verdad? Muy complicado. Entonces, desde ahí ustedes dicen, bueno, tengo que empezar por el camino largo, ¿sí? Esa es la idea, por el camino, digamos, en donde yo puedo trabajar más, en donde puedo trabajar más identidades. Entonces, del camino izquierdo y derecho, empiezo por el camino izquierdo. Entonces, primero lo copiamos como para decir, bueno, de los dos caminos elijo este. Pero sabiendo yo que todo esto lo tengo que transformar a esto. Este va a ser mi objetivo. ¿Sí? Llegar a una secante de X. Entonces vamos a comenzar a trabajarlo. ¿Qué haríamos ahí primero? Tenemos un tan, un cos, un sen. ¿Por dónde empezarían ustedes? Cambiar el tangente, muy bien. Tangente, lo típico es decir sen entre cos, ¿verdad? Nosotros también podríamos decir tangente 1 entre cotangente, pero no es como muy usual, ¿verdad? Lo que nos queda mejor siempre es como decir tangente sen entre cos. No está elevado al cuadrado, entonces queda normal sen de X entre cos de X. Más cos de X. Acá no puedo aplicarle ninguna. Y 1 más sen de X. Ok. Tenemos una suma y tenemos que imaginarnos que esto es una suma de fracciones, ¿sí? Como las que vimos en el primer capítulo, en donde nosotros teníamos dos opciones. Cuando los denominadores eran iguales, yo conservaba el denominador y nada más trabajaba los numeradores. O en este caso, que son diferentes, entonces tenemos que aplicar esta idea. Voy a ponérselos acá con un A entre B más un C entre D, nada más para recordar la idea. Que acá lo que tenemos que hacer es multiplicar en X para el numerador. Y para el denominador multiplicamos los dos denominadores, que sería multiplicar estos dos. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esta suma, tendríamos que hacer el A por D más, hacemos el otro camino, B por C. Y para el denominador multiplico los dos denominadores, que sería B por D. Esa es la suma de fracciones, digamos, heterogéneas, y eso es lo que nosotros ahora tenemos, con la diferencia que ahora están acompañados de un sen y de un cos. Entonces vamos a trabajarlo con la misma idea. Vamos a multiplicar los numeradores, en X para encontrar el numerador, y multiplicamos los dos denominadores para encontrar el denominador. Entonces, el sen de X tiene que multiplicar al 1 más sen de X. Pero vean que como acá este denominador tiene una suma, entonces yo mejor lo que hago es que pongo el sen de X, pero le coloco un paréntesis a ese 1 más sen de X. Más, hago el otro camino, la otra línea inclinada, que sería cos de X por cos de X. Cos de X por cos de X. Y el denominador, entonces multiplico los dos denominadores, que sería cos de X, paréntesis, para acordarme que tengo que multiplicarlo por el 1 más sen. Ok, y vamos resolviendo las multiplicaciones. Ese que le agregamos el paréntesis es para acordarnos que este sen de X multiplica al 1
pero también tiene que multiplicar al sen. Lo mismo que acá en el denominador, el cos de x multiplica al 1, pero también al sen. Y vamos haciendo las multiplicaciones. Entonces sería sen de x por 1, sen de x más sen de x por sen de x. Eso es como que ustedes imaginen x por x, de que nosotros veíamos x por x y decíamos x a la 2. Ahora aquí es lo mismo, pero con un sen. Entonces diríamos sen a la 2. Sen a la 2 de x. Más, lo mismo va a pasar acá. Ustedes dicen cos de x por cos de x es cos a la 2 de x. Sobre cos de x. Bueno, podemos resolver la multiplicación en el denominador de una vez. Vamos haciéndola de una vez para que no quede tan largo. Entonces sería cos de x por 1, cos de x más, y cos de x por sen de x son diferentes, entonces nada más lo pongo así, cos de x por sen de x. Ok, ¿qué podemos hacer en el numerador? Veamos a lo que tenemos que llegar. Todavía no llegamos. Vean que tenemos una secante del otro lado. O eso es, digamos, esa es como nuestra meta. Si nosotros vemos un sen a la 2 de x más cos a la 2 de x, ¿cuál identidad podemos aplicar ahí? Digamos, tomando, voy a encerrarlas, estas dos de acá. Fíjense en esa tabla, a ver cuál nos Profe, podría esa es la que es servir. igual a 1. Igual a 1, correcto, muy bien. Sí, es una identidad pitagórica, la primera. Sí, ustedes se fijan en la tabla, para no estarme devolviendo, ustedes se fijan en esa tabla y tienen la primera identidad pitagórica que dice sen a la 2 de x más cos a la 2 de x es 1. Entonces yo lo puedo transformar. Sen de x más 1 entre cos de x más cos de x por sen de x. Ok, ¿qué más podríamos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? Voy a continuarlo acá. ¿Qué podríamos hacer en el denominador? Porque nosotros multiplicamos, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos multiplicado este cos de x por este paréntesis? Hubieran quedado iguales, ¿verdad? No sé si todos lo están viendo. Voy a ponerlo acá para que nos quede más claro. Voy a poner sen de x más 1 dividido, y vean que acá voy a marcarlo con algún color, con amarillo. Acá nosotros teníamos el denominador que era cos de x y el paréntesis que era 1 más sen de x. Si yo no lo hubiera multiplicado, vean lo que hubiera pasado. ¿Qué pasa si acá a este numerador yo le agrego un paréntesis? ¿Qué podrían ustedes notar en ese numerador y en ese denominador? Que se cancelan. cancelan, profe. Son iguales, ¿verdad? Ahí cambia el orden, pero el orden no afecta en una suma, ¿verdad? Sen de x más 1 es lo mismo que 1 más sen de x. Entonces, vean qué bonito. Entonces, si ya nosotros notamos eso, yo cancelo cancelo esto. Son exactamente iguales. Estoy en medio de una multiplicación, entonces sí puedo cancelar. Entonces, ya en el numerador no me queda nada. Me quedaría un 1. Y en el denominador me quedaría solamente el cos de x. Y 1 entre cos, aquí es igual A la secante. a la secante. Y ya llegamos. Entonces, ¿de que es un poco largo? Sí, ¿verdad?
de que hay que estar pensando qué usar, cuál identidad, cómo nos acercamos, cómo nos alejamos, porque vean que en este paso yo les dije multipliquemos, ¿verdad? Y multiplicamos el coseno y nos quedó cos de x más cos por sen. Pero con este denominador nosotros podíamos cancelar algo. Estábamos como cerca de llegar a una secante. No, ¿verdad? Entonces, esta parte de las identidades tiene como sus ventajas y sus desventajas. La ventaja porque yo sé a qué es a lo que tengo que llegar, ¿verdad? Entonces ustedes saben que tienen que llegar a una secante y que cuando llegan a la secante ustedes dicen, listo, ya me gané los 5 puntos, ya tengo mi ejercicio bueno porque ya llegué a lo que tenía que llegar. Pero la desventaja es que a veces hacemos procedimientos que tal vez no nos sirven, entonces tenemos que borrar o tal vez aplico una identidad y esa identidad me aleja a lo que yo tenía que llegar, entonces tengo que borrar y aplicar otra y así tenemos que trabajar este tema. No sé si hay dudas, comentarios. Profe, ¿será que puede volver a explicar los últimos 3 pasos? Sí, claro, ajá. Los últimos 3, vamos a ver. Sí, creo que fue como tal vez como desde este paso, Ajá, donde, desde ahí. ok, el sen a la 2 de x más cos a la 2 de x, que eso es 1, eso sí estaba bien. Sí, ahí sí. Ok, entonces ahí hicimos el cambio y eso era un 1. Luego nosotros ya ahí como que no teníamos nada más que hacer, ¿verdad? Un sen ya no lo podía cambiar y el denominador tampoco. Ve que en el denominador nos quedó cos de x más cos por sen de x. Entonces digamos que ahí como que nos frenamos y no podíamos como seguir avanzando. Entonces, ¿qué fue lo que notamos acá? Que en el denominador, ve lo que tenía antes de realizar la multiplicación. Acá en esa flechita amarilla que coloqué acá, tenía un cos de x y entre paréntesis tenía 1 más en de x. Ahí fue donde me di cuenta que no tenía que multiplicar, ¿sí? Que tal vez no era necesario multiplicar porque este numerador es justamente lo que vemos acá en el paréntesis. Entonces, en el momento que me quedó sen de x más 1, ahí como que ya nosotros podíamos decir, bueno, entonces yo lo podía cancelar con este denominador. No era necesario realizar la multiplicación. ¿Sí? Entonces, acá lo que hicimos fue eliminar esto, este denominador, y volver al que ya teníamos, pero sin haber hecho la multiplicación, que fue en esta flechita amarilla que coloqué acá. Mi denominador era cos de x, paréntesis, 1 más sen de x. Ah, ya entonces se devolvió el denominador anterior. Exacto, fue como que tal Ah, vez, ok. vamos a ver, como que si nosotros borráramos este paso, digamos acá, como que si hubiéramos borrado este y borrado esto. Tal vez así para que no nos confundamos. Como que nos diéramos cuenta de que lo multipliqué, pero no tenía que multiplicarlo. Porque si yo lo multiplicaba, entonces el ejercicio me iba a quedar más largo y no iba a llegar a lo que tenía que llegar. ¿Ves? Como algo así. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a todos? Sí, ahora sí, ya. Es que estaba Ujú. confundida con el denominador, digamos, que no sabía de dónde Es estaba saliendo. exacto. Sí, es que fue eso, ¿verdad? Donde nosotros vimos acá la multiplicación, hicimos la multiplicación, ¿verdad? Que fue donde yo les dije, distribuyamos el coseno, pero más bien nos estábamos alejando a lo que teníamos que llegar. ¿Ves? Entonces así ya nos queda más claro. El sen de x es este sen de x. Luego, sen a la 2 más cos a la 2 lo transformamos en este 1 que puse acá en el numerador. Y el denominador igual, sin multiplicar. ¿Por qué? Porque sin multiplicarlo, vean que justamente llegamos a dos paréntesis iguales. Cancelamos, cancelamos, no me queda nada arriba, pongo un 1 y abajo únicamente me queda el coseno. Y 1 entre cos, secante. Ahora sí, profe, muchísimas gracias. Ujú. Con mucho gusto. No sé si hay más preguntas con este ejercicio. Ok. Y el último ejercicio de identidades es este de acá. Ese viene en el libro.
No sé si tal vez es el que preguntaba la compañera ahora al inicio. Ese viene en el libro en la parte de la sección 7.2. No me acuerdo exactamente la página, pero sí sé que es la sección 7.2. Igual dice, verifique la siguiente identidad trigonométrica, analicen los dos caminos y me dicen por cuál empezarían. El segundo, profe. Ajá. Por el camino de la derecha, ¿verdad? A la izquierda no podríamos hacer mucho, es un sen por cos. En cambio a la derecha sí. Tenemos tan en el numerador y uno más tan también en el denominador. ¿Quieren trabajarlo ustedes? Tan de x entre 1 más tan de x, sabiendo que esto lo tenemos que transformar en un sen por cos. Esta es nuestra meta. Voy a dejar ahí unos 2-3 minutitos para que lo piensen, para que lo vayan trabajando ahí ustedes en un cuaderno, en alguna hoja, y luego que me vayan diciendo qué harían como primer paso, segundo paso, hasta llegar a ese sen por cos. Listo, ¿qué harían como primer paso? Se pasa el tangente a seno sobre coseno. Ok, muy bien. Entonces, acá vamos a tener un cuidado porque al cambiar tan entre sen entre cos, entonces ya nos queda una fracción sobre otra fracción, ¿verdad? Entonces, hay que trabajarlo bien ordenado para no confundirnos. Entonces, tan sen entre cos, pero entonces como ya ahí tengo una fracción, entonces podemos hacer como esta un poquitito más larga, que esta sea nuestra línea divisoria para decir que ese sen entre cos es nuestro numerador. Ahora vamos a colocar nuestro denominador. 1 más tan a la 2, ¿qué podríamos hacer en ese denominador? Porque no nos sirve tener un tan, porque nuestra meta es llegar a un sen por cos. Cambiarlo por secante elevado a Secante la al 2. cuadrado. Ah, muy bien. Muy bien, estaríamos usando una identidad pitagórica, que sería la segunda, ¿verdad? En la tablita, vean que yo me voy directo, ¿verdad? Ustedes me dicen una y yo pienso en ese cuadro resumen de la página 834, ¿verdad? Entonces, las que me dijeron que 1 más tan a la 2 es secante, es porque estamos viendo la segunda identidad pitagórica de esa tabla, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo acá, secante a la 2 de x. Muy bien. ¿Qué haríamos ahora? Se mantiene el numerador y el denominador se cambiaría como a 1 al cuadrado sobre el coseno al cuadrado de x. Exactamente. No nos sirve una secante,
¿verdad? Nosotros ocupamos dejar todo en términos de sen y de cos. Entonces, este sen y cos que están en el numerador queda igual. Pero este denominador secante podemos decir que es 1 entre cos a la 2 de x, ¿verdad? Cos a la 2 porque tengo secante a la 2. ¿Qué haríamos ahora? Ya ahí andamos cerca, ya todo está en términos de sen Extremos y y de cos. medios, profe. Ajá, muy bien, ¿verdad? Ustedes pueden verlo así, extremo por extremo y medio por medio, ¿verdad? Entonces, extremo por extremo lo coloco en el numerador y el medio por medio lo colocamos en el denominador. Entonces, sería sen de x por cos a la 2 de x. Es multiplicar, ¿verdad? Nosotros decimos extremo por extremo, es multiplicación. Y luego decimos medio por medio. Entonces, los medios sería cos de x por 1. Vamos a ver, ese me quedó un poco raro. Cos de x por 1. Ok. Ya ahí vamos transformándolo un poquitito, siempre viendo como a esa nubecita que es a lo que tengo que llegar, qué quito, qué pongo, qué cambio. Estamos en puras multiplicaciones y recuerden que en puras multiplicaciones ustedes pueden cancelar lo que gusten, siempre y cuando sea igual en el numerador y en el denominador. ¿Qué podrían Cancelamos un cancelar? coseno, profe. El Exactamente. denominador. Exacto, podemos cancelar un cos de arriba del numerador con un cos del denominador. Entonces nos queda sen de x. Ay, vamos a ver. Sen de x, vean que acá yo tenía dos cosenos en el numerador, pero lo estoy cancelando con uno de abajo, entonces solamente me queda uno en el numerador. Y en el denominador, ¿qué nos queda? El 1. Un 1, nada más porque ya el coseno lo cancelé. Y listo. Vean que justamente estamos llegando a un sen por cos de x. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Por qué canceló los cos y luego puso otro cos? Ah, porque ve que en el numerador tengo cos a la 2. Entonces, imagínate que acá lo que tenemos es cos de x por cos de x. ¿Ves? Eso es lo que tenemos. Entonces, estoy cancelando un cos con el Ujú. cos del denominador, pero me queda el otro. O sea, es como tipo quitarle una resta, algo así. Sí, es como que te imagines esto. Voy a ponerlo acá abajo. Cos de x por cos de x. Entre cos de x. ¿Ves? Entonces estamos cancelando este con este, pero me queda este otro. Ok, ya ahora sí entendí, profe, gracias. Sí, con gusto. Es como que ustedes digan, tengo dos cosenos en el numerador, pero abajo solo tengo un coseno, entonces cancelo uno de los dos cosenos de arriba con el que tengo abajo. Pero entonces arriba tenía dos, me queda uno. Ujú. No sé si hay otra pregunta con este ejercicio. No. Esos eran los tres que les traía hoy para el repaso de esas tres identidades trigonométricas para pasar a lo que son las ecuaciones. Ustedes me dicen si estamos bien con ese tema. Sí, ok. A una consultita. Sí, Con el segundo paso, ah, creo que medio lo vi y medio me perdí por la parte de secante ahí. de la secante. Este paso, vamos a ver. Este. Sí, es que cuando dice secante medio me perdí por... Ajá. Ese sería que revises en las identidades elementales
Una que nos dice que secante, voy a ponerla acá, que secante es igual a 1 entre cos. En las identidades elementales, en el primer cuadrito, mano izquierda. Pero en este caso, como era secante a la 2, entonces por eso pusimos 1 entre cos a la 2. Pero esta fue la identidad que utilizamos. Ah, ok. No, ya es que como vi que era es que como vi que era uno, o sea, sí había visto que era por la falta de secante, porque es que me medio descontroló que era uno a la cosa, a la dos. Exacto. Sí, es recordar eso, secante es 1 entre cos. Y nosotros hicimos ese cambio porque queríamos llegar a que todo quedara en términos de sen y cos, porque teníamos que llegar a eso, ¿verdad? Un sen por cos. Por eso fue que hicimos ese cambio. Ok, entonces, bueno, estaríamos listos con las identidades trigonométricas. Vamos a pasar a lo que son las ecuaciones trigonométricas, que es algo, digamos, diferente a lo que estábamos haciendo. En toda ecuación, sea ecuación lineal, ecuación cuadrática, en esas que son ecuaciones trigonométricas, nuestra idea siempre es determinar el valor de la incógnita, ¿sí? Determinar el valor de X o en este caso determinar el valor del ángulo. Entonces ahí nosotros sí tenemos que pensar en despejar, ¿verdad? Muy diferente a lo que estábamos haciendo ahora en las identidades. En las identidades es como comprobar. En las ecuaciones yo sí tengo que despejar. Hay varias ideas que ustedes tienen que tomar en cuenta para este tema de las ecuaciones. Voy a explicárselos de la siguiente forma. No sé si en las tutorías pasadas se los explicaron así. Ay, vamos a ver, se me ocurrió ahí. Vamos a ver si les gusta o no les gusta. Vamos a trazar como los 4 cuadrantes. Okay, aquí tengo mi primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. No sé si les dijeron de todos sentimos tantas cositas. ¿Alguno que me confirme? Sí, profe, sí nos Ah, habían sí. dicho eso. Sí, ok, entonces voy a anotárselos así. O todos los sapos toman café también. Todos los sapos toman café, exactamente. No sé cuál les gusta más, cualquiera de los dos nos sirven. Yo, la que se me viene como más a la mente es todos sentimos tantas cositas, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y esa frase para qué, verdad? O todos los sapos toman café. ¿Para qué nos sirve esa idea? Es porque en ese todos, sen, tan y cos, es donde es positivo cada una de esas razones trigonométricas. Entonces, ustedes podrían decir, en el primer cuadrante, ¿quiénes son positivos? Todos, el sen, el cos y el tan. ¿Sí? Para eso nos sirve. En el segundo cuadrante, yo les pregunto, ¿quién es positivo? El sen, porque es el único que estamos escribiendo ahí. Entonces, el coseno y la tangente en el segundo cuadrante es negativo. ¿Sí? Yo solamente estoy colocando donde es positivo. En el tercer cuadrante, la tangente es la única que va a ser positiva. Y en el cuarto cuadrante, solamente el coseno. ¿Sí? ¿Estamos claros con esa idea? Entonces, si yo les digo, ¿quién es negativo en el cuarto cuadrante? ¿Quiénes serían? ¿Quién es negativo? ¿En cuál cuadrante, profe? En el cuarto. Negativo. Seno y Nega- tangente. Seno y tangente. Ajá. ¿Dónde es positivo en el segundo cuadrante? ¿Quién es positivo en el segundo cuadrante? Seno. El seno. ¿Quién es negativo en el tercer cuadrante? Seno y coseno. Ajá. ¿Y quién es negativo en el primer cuadrante? Ninguno. Ok, entonces ya creo que ya todos estamos claros con esa idea. Entonces todos sentimos tantas cositas, eso nos ayuda para ver dónde es positivo y quiénes, ¿verdad? Dependiendo del cuadrante en el que estemos. Esa es la primera parte. La segunda parte es como aprenderse como unas pequeñas fórmulas para encontrar el ángulo según el cuadrante en el que estemos. Entonces, para el primer cuadrante,
vamos a decir que es el mismo ángulo. Entonces en este no tenemos que hacerle nada. Ay. Es el mismo. No me deja borrar. Vamos a ver. Bueno, voy a ponerles acá que este es el ángulo. El mismo ángulo. Entonces, bueno, voy a ponerles acá también que aquí está el 0. Aquí está nuestro ángulo 0 grados. Aquí está el ángulo de 90. Acá está el 180. 270. Vamos de 90 en 90. Y acá estaría el 360. Entonces, en el primer cuadrante estarían todos los ángulos que van de 0 a 90. En el segundo cuadrante irían todos los ángulos que van de 90 a 180. Tercer cuadrante de 180 a 270. Y en el cuarto y último cuadrante de 270 a 360. Entonces, en el primer cuadrante es el mismo ángulo, no tenemos que hacerle nada. En el segundo cuadrante tenemos que aplicar 180 menos el ángulo. En el tercer cuadrante tenemos que hacer lo mismo, pero al revés. El ángulo menos 180. Y en el último cuadrante la formulita sería 360 menos el ángulo. Y eso es todo lo que ustedes tienen que aplicar o saberse para el tema de las ecuaciones trigonométricas. Sí tenemos que despejar en algunos casos, hasta aplicar a veces un método de factorización, igual sumas y restas como las que trabajamos en identidades, pero al final eso que ustedes están viendo ahí, esos cuadrantes, esas fórmulas, es lo que nosotros tenemos que aplicar. Entonces, para que lo tengan ahí a mano. ¿Alguna pregunta con alguna de esas ideas que les acabo de dar? Y si no, para empezar de una vez con los ejercicios. Ustedes me dicen. Creo que no hay dudas. Entonces vamos a empezar. Dice, resuelva las siguientes ecuaciones trigonométricas para x que pertenece de 0 a 2pi. Vamos a trabajarlas todas de 0 a 2pi y así venían también en el libro. Todos los ejercicios que voy a trabajar en la parte de ecuaciones trigonométricas son los ejercicios de la sección 7.2. Entonces vamos a trabajar los ejercicios del libro. Ok, ejercicio 1. Tan de x es igual a 3 cotangente de x. Y bueno, otra idea que yo les podría decir es que para esta parte tratemos de que siempre nos quede una misma razón trigonométrica. Entonces, si ustedes ven tan y ven cotangente, quédense solamente con una razón trigonométrica. Entonces, conviertan una aplicando identidades para que no nos quede muy complicado, ¿sí? Eso por una parte, y luego siempre en toda ecuación tratemos de que estén igualadas a 0 para no complicarnos también. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Pasar el 3 a restar. Ajá, pero entonces no podríamos pasar solamente el 3, ¿verdad? Porque ve que el 3 se está multiplicando a la cotangente, ¿verdad? Entonces es pasar todo el 3 cotangente de x. ¿Sí? Veámoslo como un solo término. Y este es el que lo igualamos a 0. Ahora, tratemos entonces de que nos quede con una misma razón trigonométrica, cambiando, aplicando alguna identidad. ¿Qué podríamos hacer ahí? Cotangente 1 sobre Cambiar tangente, creo. ¿Cómo? Cambiar el tangente a 1 sobre coseno y el cotangente a... No me acuerdo qué era la equivalencia. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes me dicen tangente, lo cambiamos entre seno entre coseno, estaríamos teniendo ya igual dos razones trigonométricas y en la parte de ecuaciones no nos sirve. ¿Ven? Profe, el Entonces, cotangente
1 sobre tangente. Exactamente, entonces mejor apliquemos esa. Voy a ir colocando las identidades acá para que luego les quede. Entonces la que vamos a aplicar es cotangente de x es igual a 1 entre tan de x. Me sirve más esta porque entonces ya tendría, digamos, como una sola variable entre comillas, ¿verdad? Que sería la tangente de x. Entonces, tan de x menos 3 tangente de x, ¿verdad? Nos quedaría en el denominador. Ok, entonces estaríamos ahí, ya tenemos una misma razón trigonométrica. Tenemos una resta, entonces era lo que ahora les decía, tenemos que en algunos casos aplicar hasta un método de factorización o aplicar restas, sumas de fracciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí abajo de ese tan de x, nosotros podríamos imaginarnos que hay un 1 y aplicaríamos la resta de fracciones. Entonces haríamos este por este por este, para averiguar el numerador, y para el denominador multiplicamos los dos denominadores. Entonces haríamos tan de x por tan de x, ¿sí? Vamos a hacer esta multiplicación, este primer camino, que eso nos daría tan de x por tan de x sería tan a la 2 de x. Menos, hacemos el otro camino que sería 1 por 3, que sería 3. Y en el denominador multiplicamos los dos denominadores, que sería 1 por tan de x, que sería tan de x, igual a 0. Nuestra meta va a ser despejar la x, entonces ahí vamos a tratar de irlo despejando. Vean que, por ejemplo, este tan de x que está dividiendo, yo puedo decir que lo puedo pasar del otro lado con su operación contraria, porque estoy en una ecuación. Entonces, el tan de x que está dividiendo lo paso a multiplicar por 0, ¿y qué va a pasar ahí? Voy a escribirlo para que nos quede ahí de una vez en los apuntes. Pero, ¿qué se podrán imaginar ustedes que va a pasar ahí si yo paso ese tan de x a multiplicar? Se hace 0. Se hace 0, ok. 0, entonces estaríamos hasta ahí. ¿Qué haríamos ahora para ir despejando la tangente de x? Pasar el 3 al otro lado. Pasar el 3 al otro lado. Ok. Tendríamos que eliminar ese elevado a la 2, esa potencia que tiene la tangente. ¿Qué haríamos para quitar el elevado a la 2? ¿Qué hacíamos, digamos, nosotros en una ecuación cuando veíamos un x a la 2 igual a 3? Raíz, Raíz cuadrada, ajá, muy bien. Pero al pasar a raíz cuadrada teníamos dos soluciones, ¿verdad? El más menos, ¿se acuerdan? Más menos raíz de 3. Tenemos en este caso dos situaciones que tenemos que analizar. ¿Sí? Entonces, tenemos que tan de x es igual a raíz cuadrada de 3 y que tan de x es igual a menos raíz de 3. Tenemos que analizar dos casos, cuando tangente va a ser positivo y cuando la tangente va a ser negativa. Entonces, bueno, voy a continuarlo acá. Y vamos a hacer aquí dos columnas de los dos casos que tenemos. Tan de x igual a raíz de 3, positivo. Y cuando tan de x va a ser igual a menos raíz de 3. Ok, tenemos que averiguar nuestro ángulo. Ese es nuestro primer paso. Entonces, ¿qué haríamos nosotros para encontrar el valor de esa x? ¿Algunos se acuerdan qué se hace? ¿Qué hacemos en la calculadora cuando queremos averiguar el ángulo? La inversa de tangente. La inversa de tangente. Muy bien. Que la inversa de la tangente nosotros le colocamos como un tan a la menos 1.
¿verdad? De raíz de 3. Que esto, para ingresarlo en la calculadora, ustedes tienen que utilizar el botón Shift, ¿verdad? Ustedes ingresan en la calcu Shift tan y ya les va a aparecer ese tan a la -1. No sé si alguno tiene ahí la calcu cerca para que lo ingrese, Shift tan, y la calcu inmediatamente les abre el paréntesis para que ustedes coloquen el valor que sería raíz de 3. Y me dicen cuánto les da el valor de X. Me da 60. Ok, muy Pi bien. tercios, profe. Sí, Bueno, muy profe, bien. a mí Ok, también me dio pi tercios. ok, muy bien. En grados sería 60, ¿verdad? Y si lo pasamos a radianes sería pi tercios. Muy bien. Ok, entonces ya ahí tenemos nuestro ángulo, pero ahora nosotros tenemos que analizar si habrán otros valores en los que también nos vaya a servir, porque estamos en el caso de la tangente, estamos en un caso de la tangente donde el valor es positivo, ¿sí? Entonces recordemos esa tabla, voy a devolverme acá un momento, porque ya nosotros tenemos el ángulo en el primer cuadrante. Recordemos que en el primer cuadrante van los de 0 a 90 grados, entonces ya ahí tenemos nosotros el primero, el 60. Ahora, ¿dónde más la tangente es positiva? En el tercero. En el tercer cuadrante. Entonces sería alfa menos 180. En el libro estaba así, alfa menos 180. O porque también hay otra forma de cómo lo podemos ver, que es la forma del ángulo más 180. No me acuerdo cómo viene en el libro. Voy a poner aquí alfa Profe, más. yo lo había visto como más 180. Ajá. Para el examen a mí me lo calificaron como más 180. Sí, es que sí, voy a enseñarlo de las dos formas, pero creo que les va a servir más con el más. Sí, vamos a ver por qué. Vamos a hacerlo de las dos formas. Por ejemplo, acá, entonces, si nosotros queremos ver dónde la tangente es positivo, diríamos que está en el primer y en el tercer cuadrante, ¿verdad? Primero y tercero. Si nosotros queremos aplicar el ángulo en el tercer cuadrante, si ustedes aplican la primera opción, alfa menos 180, ¿qué pasa? Este es nuestro alfa. Si yo quiero aplicar alfa menos 180, ¿qué pasa si yo resto 60 menos 180? Da menos 120. Menos 120. Entonces no me sirve. ¿Qué hacemos cuando un ángulo es negativo? Acuérdense de la parte de cuando tenemos que buscar un ángulo coterminal. ¿Qué le tenemos que sumar para que quede de 0 a 360? No era sumarle una vuelta, Una 360. vuelta, exacto, muy bien, tenemos que sumarle una vuelta. Entonces, ustedes hacen menos 120 porque tenemos algo negativo, no me sirve. Yo ocupo que esté en alguno de los 4 cuadrantes. Le sumo una vuelta, así como dijo la compañera, le sumamos 360. Ay, denme un momento. Se dejó de compartir, vamos a ver. Ahora sí. Le sumamos una vuelta, que es sumarle 360 y ya llegamos al 240, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes aplican el alfa más 180? Si quieren aplicar esa otra forma. A 60 le suman 180 y ¿cuánto da? El mismo resultado. El mismo resultado. Entonces, ¿cuál Normal. opción está mejor entre estas La dos? suma. La de la suma, ¿verdad? Sí, porque en esta que les puse yo de la resta, siempre les va, o casi siempre les va a dar negativo. Entonces tendrían que sumarle esa vuelta. Entonces, voy a borrar acá para que no se confundan y no les quede tanto procedimiento. Quedémonos con una opción y yo creo que ya todos eligieron. Profe, disculpe. Sí,
Ahí en la parte de, bueno, porque dice que es en radianes. Si yo pongo todo ese proceso, digamos, en grados y después lo paso a radianes, está bien. Exacto, ponerlo todo en grados. O sea, como el procedimiento lo hago en grados, no me quitan puntos, me lo califican bien siempre y cuando ponga la respuesta en radianes. Exacto, exacto. Ok. Sí, de hecho yo soy una que siempre lo trabajo en grados y ya en el conjunto solución lo voy pasando a radianes. Porque si no, no estamos, digamos, nosotros tan acostumbrados a trabajarlo en radianes, ¿verdad? No es como lo tan usual. Pero entonces sí, yo siempre les digo también que ustedes revisen esta partecita que a veces uno no le da mucha importancia. En la indicación siempre les van a decir en qué intervalo trabajarlo. Entonces, cuando a nosotros nos dicen de 0 a 2 pi, entonces ustedes tienen que dar la respuesta con pi, es decir, con radianes. Pero si a ustedes les ponen en el intervalo de 0 a 360, entonces lo pueden dejar en grados. ¿Sí? Entonces ahí ustedes nada más se fijan en la indicación. Y si en la indicación no dijera, ustedes lo pueden dejar de cualquiera de las dos formas. No, no les van a quitar puntos. No sé por qué no puedo borrar esta partecita. Entonces tendré que dejarlo ahí. No sé qué le hice en el momento que se salió de la presentación, que dejé de compartir. Entonces, hagamos algo. Voy a ponerle acá un más. Acá un más. Y acá si no lo tacho y les coloco el 240, ¿verdad? Sí, para Profe, dejarlo así. Sí, entonces cuando salga 0,2 pi hay que dejarlo en grados, dijiste. no en radianes. Si vos ves el pi, es porque tu respuesta la tenés que dar con el pi. ¿Ves? Ok, Si vos ves en el intervalo de 0 a 360 grados, entonces vos sí puedes dar la respuesta en grados. ok, gracias. Con gusto. Ok, denme un momento para ver si lo puedo eliminar para que no queden esos tachones así. Ok, vamos a ver. Entonces acá le vamos a colocar el más. Acá el más y acá sí. Entonces no. Le ponemos el 240. Ok, entonces ya ahí tendríamos nuestros dos ángulos en la parte donde la tangente es positiva. Pero nos falta analizar el caso en donde la tangente es negativa. Entonces, igual, ya nosotros tenemos nuestro ángulo, nosotros sabemos que nuestro ángulo es 60. Ahora busquemos dónde la tangente es negativa. Voy a devolverme acá un momento y ustedes me dicen, ¿dónde tan es negativo? En el segundo y cuarto cuadrante. Segundo y cuarto cuadrante. Entonces tenemos que aplicar esas dos fórmulas que les encerré ahí, en la nubecita, para encontrar los otros dos valores en donde la tangente es negativa. Entonces tenemos que aplicar 180 menos nuestro ángulo, que nuestro ángulo es 60, y también tenemos que aplicar 360 menos el ángulo. Entonces vamos a eso. Vamos a aplicar primero la del segundo cuadrante, que es 180 menos el ángulo, que para nosotros sería 180 menos 60, que eso sería 120 grados. Ese sería el ángulo para el segundo cuadrante. Y para nuestro cuarto cuadrante sería 360 menos alfa, menos el ángulo, que en nuestro caso es 60, y 360 menos 60 es 300. Y así estamos encontrando
nuestros 4 ángulos. Encontramos 2 en donde la tangente es positivo, que fue 60 y 240, y otros 2 ángulos en donde la tangente es negativo, que fue 120 y 300. Entonces, conjunto solución. Siempre recuerden el conjunto solución, que eso vale un punto en el cuestionario. S igual, y entre llaves colocamos los valores, ahí los podemos ordenar de menor a mayor. 0, 120, 240 y 300. Esto sería como dándolo en grados, pero como el intervalo viene en pi, entonces tenemos que pasarlo a radianes. Entonces sería el primero pi tercios, ¿verdad? El segundo, que es 120, sería 2 pi tercios. Yo lo que hago es dividirlo entre 180. No sé si ustedes lo hacen así también. 240 entre 180 y le agrego el pi. Entonces 240 entre 180, 4 pi tercios. Y el último divido 300 entre 180 y eso me da 5 pi tercios. O hasta si quieren ustedes pueden dar las dos opciones en el examen, los dos conjuntos de soluciones, uno en grados y el otro en radianes. ¿Qué les pareció? Profe, el 180 menos 60 es porque el 60 era negativo. El 180, este paso que hice acá a la derecha, Ajá, sí. ese fue porque nos dimos Bueno, cuenta sí, que... sí, que lo estábamos haciendo con el más, sí, ya entendí. Ajá, este es el segundo y cuarto cuadrante, ¿verdad? Ahí estamos averiguando el ángulo en el segundo y cuarto cuadrante, que es en donde la tangente es negativa. Entonces aplico la fórmula del segundo cuadrante y aplico la fórmula del cuarto cuadrante. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer otro. La idea es practicar bastante este tema. Entonces vamos con el número 2. ¿Qué haríamos ahí? ¿Por dónde empezarían? Siempre traten como de igualar la ecuación a 0. Eso nos va a ayudar. Entonces pasaríamos la tangente a restar. Si yo paso la tangente, ya tendría la ecuación igualada a 0. ¿Qué haríamos ahora? Cambiar el tangente. Cambiar el tangente. Profe, Sí. podemos hacer digamos, directamente todo con radianes. Es como para ver si cuál me va más. O sea, cuál me confunde menos. Si lo hacemos con radianes. Sí, o sea, digamos, el procedimiento, todo, hacerlo en radianes, como para ver cómo se hace. Ujú. Sí, Porfa. sí, está bien. Vamos a hacer este así. Ujú. Nada más sería que ustedes tengan el cuidado a la hora de ingresarlo en la cálculo, ¿verdad? Más que todo. El procedimiento, digamos, los pasos del despeje son los mismos. Lo que cambia es ya la hora de ingresarlo en la calculadora, ¿verdad? Entonces sí, vamos a hacerlo así. Ok, entonces, bueno, ya hicimos el cambio de tangente, lo cambiamos por seno entre coseno. Hay una resta, entonces tendríamos que resolver esa resta, como ya lo hemos venido trabajando. Abajo de ese 2 sen de x podemos imaginarnos un 1 y aplicamos entonces igual la multiplicación en x para el numerador y la multiplicación de los dos denominadores para encontrar el denominador.
Entonces ahí vamos multiplicando, sería 2 sen de x por cos de x. Nos quedaría 2 sen de x por cos de x. Menos, y luego sería multiplicar 1 por sen de x, que nos quedaría sen de x. Y en el denominador multiplicamos los dos denominadores, que sería 1 por cos, que nos daría cos de x. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con ese denominador? Ese cos de x que está dividiendo, lo podemos pasar del otro lado con su operación contraria, que sería multiplicar. ¿Y qué va a pasar ahí? Igual, sería 0, profe. Sería 0. Entonces vean que es algo como que, ¿verdad? Siempre va a pasar. Entonces nos quedaría 2 sen de x, cos de x, menos sen de x. Y el cos, nos imaginamos que lo pasamos a multiplicar, y por multiplicarlo por un 0 ya se hizo 0. ¿Qué hacemos ahora? Vean que estamos en una ecuación donde tenemos un sen y un cos. ¿Qué podemos hacer ahí? Recordemos también los métodos de factorización. ¿Qué hacemos? Porque nuestra Saco idea es factor común despejar. Ajá, muy bien, que al sacaríamos de seno. el sen, ¿verdad? Hay dos términos, nuestros dos términos es este y este, ¿verdad? Que están separados por una resta, y en ambos términos estamos notando que hay un sen de x. Entonces podemos aplicar el método de factor común, que sería sacar el sen de x, abro paréntesis para ver qué nos queda y qué nos quedaría dentro del paréntesis luego de haber sacado un sen de factor común. ¿Qué me queda? En el primer término, ¿qué me queda? Cos de x, profe. Cos, ajá, pero no podemos dejar ese 2 perdidillo, El ¿verdad? seno. El sen ya lo sacamos, ¿verdad? El sen lo estamos sacando de factor común. Lo que me queda es un Sería el 2, 2. ajá, y el cos, ¿verdad? 2 cos de x. Menos, y si ya saqué el sen de x de factor común, ¿qué me queda en el segundo término? Como para rellenar. 1. Un Un 1. 1, exacto, un 1. Entonces, vean que tenemos dos razones trigonométricas. El trabajar una ecuación con dos razones es complicado. Pero ¿qué pasa? Porque digamos, en este caso sí nos va a funcionar, porque vean que en medio de ellos hay una multiplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a analizarlo por separado. Vamos a analizar cuando sen de x es igual a 0, y por aparte vamos a analizar cuando 2 cos de x menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, tenemos dos razones trigonométricas, pero al trabajarlas por separado no se nos va a complicar. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque estoy en una multiplicación y estamos igualándolo a 0. Entonces, este es nuestro caso 1, sen de x igual a 0. Y luego vamos a analizar. Voy a hacerlo mejor del otro lado para que no nos quede tan pegado. Vamos a ver. Vamos a analizar sen de x igual a 0. Y vamos a analizar 2 cos de x menos 1 igual a 0. Ok. ¿Cuándo sen de x es igual a 0? Cuando x es igual a únicamente La inversa del seno. ajá. Sí, podemos buscar la inversa, sí, podemos hacerlo así. Vamos a hacerlo acá. X es igual, entonces la compañera dice la inversa sería sen menos 1 de 0. Y si ustedes lo ingresan en la calco, ¿cuánto nos da? El 0. chip sen, ajá, de 0, 0. 0 grados. Aquí tenemos ya
nuestro primer ángulo. Y es el único que podemos analizar. ¿Sí? Era nada más donde sen de x es igual a 0. Sen de x es 0 cuando el ángulo es 0. Ahora, del otro lado tenemos 2 cos de x menos 1 igual a 0. Entonces ahí sí nos falta despejarlo un poquito, ¿verdad? Despejemos el cos de x. ¿Qué tendríamos que hacer? El 1 que está restando lo pasamos a sumar. Y este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces nuestra idea es encontrar el ángulo. Cos de x igual a 1/2. Entonces igual buscamos su inverso, que sería el cos a la menos 1 de 1/2. Entonces lo ingresan en la calco, shift cos de 1/2. No sé si alguno tiene el dato. Da 60. Y tercios. Pi tercios, ajá, para la compañera que quería, vamos a dejarlo así. ¿Sí? También la compañera que dijo el 60 está bien. ¿Sí? Voy a dejar el pi tercios para trabajarlo de las dos formas. Ok, pi tercios, que es exactamente, voy a ponerlo aquí a la par por cualquier cosa, que sería el 60 grados. Ok, nos está dando el primer ángulo, que es 60. Tenemos un cos de x que es igual a 1/2, es decir, un coseno positivo. Entonces, ¿dónde el cos es positivo? Recuerden la frase, todos sentimos tantas cositas. En el primero y el cuarto. En el cuarto, ¿verdad? También voy a devolverme un poquito acá para que todos lo veamos. El coseno diríamos que es positivo en el primero todos son positivos, y en el cuarto, ¿sí? Entonces el primero ya lo encontramos, que es 60. Nos falta averiguar el coseno en el cuarto cuadrante. Entonces sería 360 menos el ángulo, que en nuestro caso sería 360 menos 60. Aquí tenemos el ángulo del primer cuadrante. Y el del cuarto cuadrante sería 360 menos el ángulo, que sería 360 menos 60, que eso nos daría 300. Que si lo quiero pasar a radianes, entonces yo tomo el 300, lo divido entre 180 y eso nos da 5 tercios. O si ustedes lo hacen ahorita en la calco, 300 entre 180 nos da 5 tercios, pero le agrego acá el pi. Y listo. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos nuestros tres ángulos. El ángulo del sen, que fue 0 grados, y el ángulo en el primer y cuarto cuadrante, que sería pi tercios y 5 pi tercios. Entonces, conjunto solución, si lo queremos dar en radianes, sería el 0, el pi tercios y el 5 pi tercios. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Sí, no hay dudas. ¿Comentarios? Profe, es que esto es mucho practicar, ¿verdad? Porque, digamos, yo entiendo con ustedes, pero ya sola me cuesta muchísimo porque me voy para otro lado. Sí, lo que yo les aconsejo es tener eso, los 4 cuadrantes ahí dibujados, ¿verdad? Para saber dónde es positivo y para saber también cuál fórmula aplicar. Pero antes de eso, es como este tipo, ¿verdad? De factor común, de resolver restas, sumas, de aplicar identidades también, ¿verdad? Entonces es una mezcla de varios temas, ¿verdad? En un ejercicio aplicamos muchos procedimientos de diferentes temas, ¿verdad? Pero sí, es nada más practicarlo bastante. Es como la Profe, seguridad, digamos, ocupa uno como estar más seguro. Exacto, estar bien profe, seguro. Sí, vieras que a mí lo que me está enredando ahorita es lo de los cuadrantes. lo de los cuadrantes, vamos a ver. Y es que usted dice que el coseno es
positivo, bueno, en el primero y en el primer y cuarto cuadrante, ¿verdad? Pero mira, es que Ajá. no sé, me estoy enredando con eso. Ah, ok, entonces vamos a ver. Primero, como aprenderte como la frase, ¿verdad? Todos sentimos tantas cositas, ¿verdad? Porque eso te ayuda a poderlo completar, ¿verdad? Ve que aquí yo pongo todos. Esta es como la idea de sentimos. Aquí por eso ponemos el sen. Tantas, entonces ahí pones el tan. Y cositas que sería el cos. Entonces, en el momento que ya vos tenés colocado en los cuadrantes todos, sen, tan y cos, eso que vos estás viendo ahí es donde son positivos cada uno de ellos. ¿Ves? Entonces, vos podés garantizar que en el primer cuadrante todos son positivos. Que en el segundo cuadrante, ¿quién es positivo? Solamente el sen. En el tercer cuadrante, ¿quién es positivo? Solamente el tan. Y en el cuarto cuadrante, solamente el cos. ¿Ves? Ahí sí puedes colocar como un más, ¿verdad? Este todo, sen, tan y cos, es únicamente en donde es positivo en cada cuadrante. Entonces, si por ejemplo en el segundo cuadrante vos ves que el sen es positivo, entonces los otros dos que no aparecen son los negativos. Entonces, en el segundo cuadrante yo podría decirte que es negativo el cos y el tan, porque no están presentes ahí. ¿Ves? En el tercer cuadrante, ¿quién es negativo? El sen y el cos. Porque ve que en el tercer cuadrante solamente está el tan. No sé si vas viendo así la idea. Y en el Sí, es cuarto, más o menos, sí, es que me está enredando eso. sí, vamos a ver, porque ve que digamos en este segundo ejemplo que acabo de terminar, Sí, ve que ajá, acá ahí sí le entendí, ajá, pero fue como en el primero, en el ajá. de donde daba positivo y negativo. Ah, sí, aquí tenías que analizar, por ejemplo, acá en el lado izquierdo, donde ves tan de x igual a raíz cuadrada de 3 y ve que la raíz es positiva, entonces tienes que ver dónde la tangente es positiva. ¿Ves? Eso es lo que vos tenés que preguntarte, ¿dónde la tangente es positiva? Entonces, ¿dónde? En el primer y tercer cuadrante. ¿Ves? Aquí están todos y aquí está tan. En el primer y tercer cuadrante. Entonces, si vos querés calcular el ángulo en el tercer cuadrante, haces alfa más 180. ¿Quién es nuestro ángulo? 60. Por eso ve que acá abajo yo hice 60 más 180. Y esos otros dos casos que puse en el lado derecho es donde la tangente es negativo, porque ve que la tangente es menos raíz de 3. Entonces, ¿dónde la tangente es negativo? En el segundo y cuarto cuadrante. Entonces, por Son, eso son, apliqué la fórmula. Ajá, son como los que sobran, digamos, de los los... otros. Ajá. Sí, entonces viene siendo como que cuando hay dos casos en donde la tangente es positiva y donde es negativo, tienes que analizar como todas las situaciones, como los cuatro cuadrantes. Ah, ya, Ujú. ¿Ves? ahora Porque sí, ya. hay dos en los que la tangente es positivo y otros dos en donde la tangente es negativa. Entonces al final tienes que analizar los cuatro casos. Ah, ok, sí, ya le entendí. Es que eso es lo que me tenía como ahí con duda. Ujú. Porque sí le entendí el segundo, pero Sí. en el primero sí fue como que me enredé. Pero son como Ujú. los sobrantes, digamos. Eso pasa Exacto. cuando da negativo y positivo. Exactamente. ¿Ves? Por eso es que el primero tal vez lo sentiste más largo porque había que analizar los cuatro casos. En ese segundo, bueno, es que era el sen, ¿verdad? Sen de x es 0 cuando es 0. Y el segundo caso es que ve que el coseno solamente es positivo. Entonces solamente tuvimos que analizar dos casos. En el primer y cuarto cuadrante es únicamente donde el cos es positivo. Entonces solamente esos dos analizamos. Ah, ok, muchísimas gracias, profe, y Ujú. disculpe. No, no, con mucho gusto. Ok, este es nuestro tercer ejercicio. No sé si lo quieren hacer o que lo haga yo. No sé si quieren que les dé un ratito para que lo intenten, para que lo vayan resolviendo. Ustedes me dicen. Vean que esta es una tutoría de repaso, entonces la idea es que ustedes pregunten bastante, que lo vayan resolviendo conmigo.
Ustedes me dicen, ¿quieren que yo lo resuelva o les dejo un ratito para que lo hagan ustedes? No sé, profe, yo lo haría un Ok. ratito. Ujú, está bien, voy a dejarlo ahí un rato. Recuerden todo lo que hemos dicho, tratar de que quede una misma razón trigonométrica, aplicar identidades, siempre igualarlo a cero, que bueno, este es como el primer paso que yo hago para este tema, igualarlo a cero y tratar de que me quede una misma razón trigonométrica. Entonces voy a dejarlo ahí unos 4 minutitos y luego me dicen cómo les fue. Listo, ¿qué harían como primer paso? Igualamos todo a cero. Entonces vamos a ver 2 en a la 2 de x
menos 3 menos 2 cos de x. ¿Qué haríamos ahora? ¿Qué pensaron? ¿Qué hicieron? Sacar factor común, profe, y luego multiplicarlo. Sacar factor común, ¿cuál? ¿Cuál sacarías de factor común? ¿Se puede con el CEN? El CEN, pero ocuparíamos ver otro CEN para poderlo sacar, ¿verdad? De factor común. Pero podríamos aplicar una identidad pitagórica para que nos quede una misma razón trigonométrica, ya sea que el CEN a la 2 lo cambiemos por 1 menos cos o cambiar el cos a la 2 por 1 menos CEN. Al final nos va a dar lo mismo. Ustedes me dicen. Profe, el seno. El seno, ok. Entonces vamos a aplicar la identidad pitagórica que nos dice que sen a la 2 de x es igual a que coloquemos 1 menos cos a la 2 de x. Entonces, como hay un 2 acá adelante, que ese 2 estaba multiplicando al sen, entonces vean que por eso mejor le agregué un paréntesis, ¿verdad? Entonces, acá estamos haciendo como la sustitución, aplicando la identidad. Estamos cambiando el sen a la 2 por 1 menos cos. Y todo lo demás lo vamos a copiar exactamente igual. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque nuestra idea siempre es tratar de que esa ecuación nos quede con una misma razón trigonométrica. Entonces es como tratar de que no nos quede ese sen y ese cos, ¿verdad? Sino que se convierta o en todo en cos o todo en sen, ¿verdad? Entonces vean que aquí ya lo estamos haciendo. Ya estamos eliminando el sen, lo transformamos como 1 menos cos y ya entonces ahora sí podemos trabajar una ecuación trigonométrica con una sola razón trigonométrica, que sería el cos. Este 2, que lo colocamos ahí adelante, está multiplicando al 1 menos cos a la 2 de x, entonces vamos a realizar esa multiplicación para eliminar ese paréntesis. Entonces 2 por 1, ahí nos va a dar 2, y 2, vamos a ver, menos cos a la 2 de x quedaría 2 cos a la 2 de x. Menos 3 menos 2 cos a la 2 de x. Ahí podríamos agrupar los que tienen cos a la 2 con cos a la 2, que sería este con este. Y luego los números que no tienen nada, los solitos, digamos, también los podemos agrupar para ir tratando como de reducir esta ecuación. Entonces resolvemos menos 2 cos a la 2, menos 2 cos a la 2 de x, menos 2 cos a la 2 de x, entonces es como resolver menos 2 menos 2, que eso nos daría menos 4. Menos 4 cos a la 2 de x. Y 2 menos 3, eso lo resolvemos y nos quedaría menos 1, igual a 0. Lo resolvemos, entonces acá diríamos que este 1 que está restando lo pasamos del otro lado con su operación contraria, que sería a sumar. Y este menos 4 que está multiplicando, entonces lo pasaríamos a dividir. Acá nos tenía que quedar positivo, ¿verdad? Acá no sé si para ver, porque si no nos quedaría negativa la fracción, ¿verdad? Vamos a ver si todo está bien. Sí, ¿verdad? Será un error en el libro.
porque si nosotros obtenemos la raíz cuadrada menos 1/4, se nos va a indefinir. Sí, en este caso vean que el problema es si nosotros sacamos raíz cuadrada de menos 1/4, ¿qué nos va a dar si nosotros, digamos, tratáramos de ingresar eso en la cálculo? Nos daría error, ¿verdad? Sí, profe. Sí, entonces, bueno, este ni siquiera podemos continuarlo. Sería solución vacía, ¿verdad? Si nos hubiera quedado positivo, ahí sí hubiéramos analizado, le hubiéramos colocado el más menos y analizamos donde el coseno es positivo y el coseno es negativo. Pero en este caso, vean que el 1 lo pasé a sumar, el menos 4 que estaba multiplicando lo paso a dividir y ya con solo eso ya me queda una fracción negativa. Y tenía un cos a la 2 de x, entonces acá en este cos a la 2 es donde obtuvimos, digamos, la raíz cuadrada de un valor negativo, no existe, se indefine. Entonces, no, pensé que podíamos trabajarlo para hacer los 4 casos, para practicar un poco más, pero no, nos quedó negativo, entonces sería solución vacía. Que eso también puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces no significa que algo esté mal, sino que puede llegar a pasar, como en este caso. Voy a buscar uno que sí tenga para practicar bastante esa parte. No sé si tienen dudas con ese. Ah, bueno, pero sí. ¿Hacemos uno más o pasamos a la ley de cosenos? Porque ya nos quedan 15 minutos. ¿Cómo van sintiendo las ecuaciones? No sé si hará falta otra más. Profe, ¿Sí? yo me gustaría repasar, sí, ley de cosenos, pero no sé los Ujú. demás. Le estoy hablando por mí. Sí, es también para la estudiante que me dijo repasar ese tema. Entonces creo que vamos a dejar las ecuaciones hasta acá para que me dé tiempo repasar un poquitito la ley de cosenos. Entonces, bueno, ese ejercicio estaba ahí entre las opciones que tenía para trabajar hoy. Es un ejercicio de libro, entonces igual ustedes pueden intentarlo en estos días y cualquier duda nos avisan y nosotros se los enviaríamos ya resuelto, ¿verdad? Entonces, para que también lo puedan practicar. Ok, Profe, entonces, sí. nada más una consulta. Ujú. En ese anterior que no dio solución, si se hubiera, digamos, eso fue porque se le aplicó en la de seno. Si se hubiera hecho el de coseno de 1 menos sen de x, Ajá. daría igual el mismo error. Exacto, sí, daría igual. Sí, esa es la ventaja que ustedes tienen, ¿verdad? Ustedes pueden aplicar una identidad u otra y al final tenemos que llegar a la misma solución. Entonces, sí, ustedes hubieran cambiado el cos a la 2 de x por 1 menos sen y también se hubiera indefinido. Sí, porque igual nos hubiera quedado un sen a la 2 de un lado y del otro lado te queda la fracción negativa. Entonces, igual al sacarle la raíz ya no existe, ¿verdad? Se indefine. Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces repasamos lo que es la ley de cosenos. Esas son como las fórmulas que tenemos, la fórmula de un lado que sería de A a la 2, B a la 2 y C a la 2. Más que todo, bueno, es tener la fórmula a mano porque es como aplicar la fórmula así tal cual. Entonces, por ejemplo, si yo quiero averiguar un lado A, entonces lo elevamos a la 2 y vamos a decir que es igual a un B a la 2 más C a la 2, que si nos damos cuenta serían como los otros dos lados restantes del triángulo, ¿verdad? Sería como que ustedes imaginen el triángulo, un lado A, un lado B y un lado C. Entonces, si yo estoy averiguando el B, el lado A, entonces vamos a decir que es igual a los otros dos lados restantes, que serían B a la 2 más C a la 2. Menos 2, ese menos 2 ya es por fórmula, B por C, que igual serían los otros dos lados restantes, por el coseno de A, que el coseno de A sería como el ángulo opuesto a ese lado. Digamos, acá nos tendríamos que imaginar que este es el lado A, este es el lado B y este es el C. Acá estarían los ángulos. Entonces sería como pensar en su opuesto.
Si quiero encontrar el lado B, entonces igual vamos a decir que B a la 2 es igual a los otros dos lados restantes, que sería el A y el C. Entonces A a la 2 más C a la 2 menos 2 por A por C, los otros dos lados restantes, por el cos de B, que sería el ángulo opuesto al lado B. Y por último, el lado C, que sería exactamente igual. C a la 2 es igual a los otros dos lados restantes, que sería el A y B. Los multiplicamos por coseno de C, que sería su ángulo opuesto. Entonces, en otras palabras, es como tomar esa fórmula con mucho cuidado, ir sustituyendo los valores y listo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Dice, resuelva el triángulo siguiente según las condiciones dadas en cada caso. Entonces, tiene el punto A y el punto B. Entonces, vamos a hacer el A y si nos da tiempo, hacemos el B de una vez. Ok, entonces vean que ahí tenemos los tres lados. El lado A, lado B, lado C, y nos aparecen los ángulos, pero ahí aparecen los ángulos con letras griegas, que al final viene siendo lo mismo. Nos dan los datos, resolvamos el A. Dice que el alfa es 80, entonces, donde está el alfa vamos a poner los 80 grados, que el lado B mide 7 y que el lado C mide 11. Y tenemos que averiguar, entonces, el lado A. Si quiero averiguar el lado A, entonces aplico la fórmula para el lado A. Voy a copiar primero la fórmula así exactamente igual para irla viendo y comenzar a sustituir los valores. Entonces, A a la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2 menos 2 por B por C por el coseno de A. Ok, entonces en nuestro caso sería A a la 2, B y C. Vean que aquí nos dan los datos. Nos dicen que B mide 7 y que C mide 11. Entonces para nosotros sería 7 a la 2 más 11 a la 2 menos 2 por 7 por 11 por coseno de A. Que recuerden que esta A lo que significa que es el ángulo opuesto al lado A. Que en nuestro caso, ¿quién sería nuestro ángulo opuesto a A? Recuerden que cuando decimos opuesto es como el que está al frente del lado. ¿Quién sería? Sería el 80, ¿verdad? Es el ángulo que está opuesto a ese lado. Entonces sería por cos de 80. Y así como está todo esto, porque vean que todos son valores conocidos, 7 a la 2 más 11 a la 2 menos 2 por 7 por 11 por coseno de 80. Con mucho cuidado lo podemos ingresar en la calco y ya obtener todo eso de una vez. Entonces vamos a ver si alguno lo hace también, me confirma cuánto le da. Tengo acá que da 143,26 si lo quisiéramos redondear. No sé si alguno también lo hizo. Profe, a mí me dio 186,9. 186,9. Para ver si fue algo que ingresé mal. Ay, no, perdón, es que yo lo tenía en radianes, ya lo pasé a grados. Ok. Yo tengo acá, 143,26, con el cuidado de que ese todavía no es nuestro valor de A. ¿Qué nos hace falta? Sacar raíz. Raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 143,26 y nos da 11,97. Y eso sería lo que mide el lado A. Profe, siempre hay que redondear el número más cercano. Sí, si lo quisiéramos redondear con 2 decimales, ¿verdad? A partir del tercer decimal, si el tercer decimal es un 5, un número mayor a 5, le sumamos 1, ¿verdad? Si es menor a 5, lo dejamos igual.
Pero sí, casi siempre se acostumbra a dejarlo con 2 decimales. El que redondeen o no va a cambiar mucho, ¿verdad? Tampoco. Gracias. Con gusto. Ok, y entonces ya ahí tendríamos el punto A. Ahora, si queremos resolver el punto B, vamos a resolverlo acá abajo. En el punto B, la diferencia es que vean que nos dan los 3 lados, entonces va a ser un poco diferente. Nos dan el valor de A, el lado B y el lado C. Entonces nosotros tenemos que averiguar los otros 2 ángulos restantes. Entonces primero tenemos que elegir uno, si queremos encontrar este ángulo de arriba o este ángulo de abajo. El, el que sea, digamos, no es que vaya a cambiar en algo o que sea uno más fácil averiguar que el otro. El procedimiento va a ser muy similar. Acá sí tengo que colocar las otras medidas, ¿verdad? Porque ya nos dicen que A es 27, que el B es 36 y que el C es 16. ¿Cuál averiguamos primero? Podemos averiguar beta, ¿verdad? El que ustedes gusten, ¿verdad? No hay problema. Averigüemos este de abajo. Entonces, si quiero averiguar ese, yo tengo que asociarlo con su lado opuesto, que sería B. ¿Sí? Entonces, la fórmula que nosotros tenemos que usar, voy a copiarla acá, sería B a la 2 es igual a la 2 más C a la 2 menos 2AC por cos de beta. Ahora, si alguno se está preguntando por qué tomé el B, es porque es su lado opuesto, ¿verdad? Es porque yo estoy queriendo averiguar el ángulo beta y porque su lado opuesto, el que está al frente, es el valor de B, que es 36. Ahí vamos bien. No hay dudas hasta ahí. Ok, vamos bien. Entonces, ya cuando tengo la fórmula, entonces vamos sustituyendo los valores con mucho cuidado. El valor de B nos dicen que es 36, entonces quedaría 36 a la 2 es igual el A es 27, entonces quedaría 27 a la 2 más el valor de C nos dicen que es 16, menos 2 por el A, 27 por C, 16, por cos de beta, que cos de beta es lo que tenemos que averiguar. Ahora, el 36 a la 2 nosotros sí lo podemos calcular. 36 a la 2 es 1296. Acá podemos resolver 27 a la 2, podemos ir como por partes. 27 a la 2 es 729, más 16 a la 2, 256, menos, y ahora acá voy con un poco más de cuidado, porque entonces yo puedo resolver toda esta multiplicación. Nosotros podemos resolver 2 por 27 por 16, pero luego tenemos que agregarle el cos de beta. Entonces, 2 por 27 por 16, eso nos da 864 por cos de beta. Eso es lo que no se les puede como olvidar o enredar. ¿Sí? Estamos en una ecuación normal, ocupamos ir despejando. Entonces, podríamos decir que este 1296 le puedo restar 729. Imagínense que este lo vamos a pasar del otro lado. El 256 también lo puedo pasar a restar. Vamos a irlo haciendo. Voy a pasar primero estos dos y voy a conservar el menos 864 cos de beta, como para ir por partes. Resolvemos esa resta. Y eso nos da 311. Igual a menos 864 por cos de beta. ¿Qué haríamos ahora para ir despejando el coseno? El 311 pasa a dividir. El 3, ajá, más bien el menos 864, ¿verdad? Ay, sí, profe, perdón. Ajá, ese que es el que está acompañando al,
ver, al cos de beta que está multiplicando, lo pasaríamos a dividir. Voy a continuarlo acá. Ya lo que nos falta nada más pasarlo a dividir. Ya tendríamos el cos de beta despejado. ¿Y qué haríamos para encontrar un ángulo? Buscamos su inverso. Recuerden que en general, siempre que ustedes tengan que buscar un ángulo, entonces buscamos su inverso. Entonces sería ingresar en la calcu cos a la menos 1 con el chief de 311 menos 864. Con eso estaríamos obteniendo el valor de beta. Entonces lo ingresamos y eso nos daría aproximadamente 111,10 si lo quisiéramos redondear. Y le colocamos los grados porque es un ángulo lo que estamos averiguando. Profe, Sí, ahí, bueno, yo sé que estamos viendo ley de cosenos, pero no se podría usar más fácil la ley de senos la ley de senos para pero sacar el ángulo. el ángulo, pero te faltaría otro ángulo, por lo menos uno. Para aplicar ley de senos ocuparías dos lados y un ángulo para que averigües Ah, es que el ese es otro el ángulo. caso B, profe. Ah, sí, el caso B. Ah, bueno, Ah, es con pensando en el razón. caso A, sí lo podrías, no tampoco, ¿verdad? B sería 7 y C 11, no tampoco. Nos serviría porque no tendríamos el lado opuesto. Es que para ley de senos ustedes ocupan como una fracción completa, ¿verdad? Que le digo yo, o sea, ocupan conocer el ángulo y un lado. Pero sí, Un profe, ángulo. bueno, para la A sí, sería el ángulo de A ya nos los dan, A lo sacamos, Pero es que no el B nos tendrías. los dan y el ángulo de B es el que sacamos. Ah, bueno, pero estarías entonces mezclando Sí, el cosenos y punto. senos. Ajá, cosenos y senos, ok, sí. Ujú. Sí, eso sí. Sí, sería una mezcla. Sí, ustedes tal vez encontrando un dato, luego el siguiente pueden o volver a aplicar ley de cosenos o aplicar ley de senos, ¿verdad? Dependiendo de lo que ya hayan obtenido, digamos, ya como dato. Ujú. Sí, con eso ya vean que nosotros aplicando ley de cosenos tendríamos el valor de beta. Ahora, si alguno quiere averiguar el ángulo de arriba, entonces sería volver a aplicar otra vez ley de cosenos, pero con su lado opuesto que sería el C, ¿verdad? Si ustedes quieren averiguar este que tiene como forma de una Y, tienen que usar el lado opuesto que sería el 16. Pero ese no lo voy a hacer porque es como volver a repetir exactamente el mismo procedimiento. Entonces lo más importante es que ustedes apliquen la fórmula y nada más con mucho cuidado de empezar a despejar, ¿verdad? Eso sí, es mucho de despejar. Y con eso entonces ya estaría repasando ese tema que me habían dicho. No sé si tienen alguna pregunta con este ejercicio. ¿No? Ok, entonces vean que por lo menos nos dio tiempo de practicar un poco lo que querían, digamos, repasar en esta tutoría, que era más que todo identidades, ecuaciones y la ley de cosenos. Entonces con esto estaríamos finalizando ya nuestra tutoría 19 y última. Desearles muchos éxitos en este último cuestionario que es el próximo domingo, que puedan repasar esos días que les quedan y cualquier duda que también nos puedan avisar. No sé si tienen alguna consulta general, duda. Gracias, profe. No, ok, con muchísimo gusto, muchos éxitos. Buenas noches. Profe, Buenas muchísimas noches, gracias, de verdad. Buenas noches. Con Muchas muchísimo gracias, gusto. profe. Buenas noches. Muchísimas Hasta gracias, luego. profe. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.